Para hoy tenemos que abordar la tinción de Gram, una tinción muy importante en microbiología y en general en la microscopía. Una tinción que tiene bastantes años ya de haber sido postulada, de haber sido publicada, pero que tiene una vigencia plena al día de hoy, ¿ya? Por lo tanto, conocerla es muy importante ya que nos va a revelar cosas muy interesantes respecto de em, los microorganismos, de las bacterias, por ejemplo, de las levaduras. Bueno, la semana anterior nosotros estuvimos hablando, ¿cierto?, del lavado de manos. Estuvimos tratando un poco de la microbiología del lavado de manos. Decíamos que en las manos existía la presencia microbiana producto de la microbiota normal de la piel, pero sin embargo, en ese lugar están de tránsito muchos microorganismos del ambiente, y por lo tanto son un riesgo importante para nuestra salud en la medida en que nuestras manos toman contacto con algunos agentes patógenos. Hay ciertas manos más de ciertas personas, por supuesto, que trabajan en ciertas áreas más complicadas que en otras. No es lo mismo un oficinista, por ejemplo, versus una persona que trabaja en un matadero, por ejemplo. Pero, sin embargo, no por ello, digamos, tampoco se van a descuidar todos. Estamos viendo en la actualidad cómo este coronavirus se transmite por contacto directo, no solamente por el aire aparentemente, sino que además por contacto directo y pareciera ser esta la principal forma. Por lo tanto, ahí juegan un papel fundamental las manos. Las zonas de las manos más colonizadas suelen ser la palma de las manos, particularmente las zonas de mejor apoyo, digamos, cuando uno toca el piso, digamos, se incorpora, ¿no? Cuando se sujeta, pero también las yemas de los dedos, por supuesto. Y por último, las zonas interdigitales. De ahí que los lavados de manos siempre den énfasis en la palma de la mano, entre los dedos, por supuesto, y en las yemas de los dedos. Por ejemplo, las bacterias más comunes en las manos suelen ser del tipo gram positivas, las bacterias que tienen paredes gruesas. El 99% de la microbiota presente en nuestro cuerpo son bacterias y un 1% restante corresponde al resto. Hongos, virus, em, incluso eventualmente protozoos, una ameba, qué sé yo. Y una traza que pudiese ser alguna arquea, pero bueno, metanogénica que podría estar en el intestino. Pero en general, ¿cierto? El grueso de bacterias, más del 99% prácticamente, son solamente bacterias, ¿ya? Ahora, de ellas, por supuesto, muchas son propias de nuestro cuerpo o viven con nosotros, y un porcentaje difícil de estimar por lo movible eh, corresponde a microorganismos en tránsito, la llamada microbiota transitoria. Por lo tanto, frente a ello, pudimos evidenciar cómo entonces hay zonas de mayor riesgo en las manos y cómo ellas finalmente pueden hacer que nos llevemos finalmente esos microbios a la nariz, a la boca, a los ojos, ¿cierto? Zonas de entrada, particularmente, de los gérmenes. En fin, vamos ahora entonces a pasar a la tinción de Gram, para lo cual lo vamos a abordar mediante una herramienta virtual. Vamos a conocer primero el procedimiento, después nos vamos a la herramienta virtual para que ustedes puedan ver su aplicación, o sea, su metodología, y posteriormente nos vamos a la aplicación, las implicancias. Haremos una pequeña actividad con algunas especies y estaremos listos con el tema de la clase. El objetivo central entonces será conocer la tinción de Gram y ver sus implicancias, ver su aplicación. Denme un minuto para primero proyectar un poco en qué consiste este método de laboratorio. A ver, voy a proyectar un par de diapositivas, ¿no? Solamente para ejemplificar, y después nuevamente algunas dos más para explicar, posterior a la herramienta virtual. A ver, aquí está.
Bien. Bueno, en pantalla tienen ahí los elementos reactivos de la tinción de Gram. Christian Gram era un médico y microbiólogo danés, ya, de Dinamarca, eh, que postuló esta tinción en la década de oro de la microbiología, por allá por el año 1880 y fracción, 1883, 1884 aprox, donde lo que él buscaba con su método de tinción era evidenciar agentes infecciosos en muestras de tejido, muestras de biopsia, poder detectar, observar y caracterizar bacterias que estaban afectando el tejido, ¿ya? Una infección. Voy a poner a grabar esto. Bien. Entonces la tinción de Gram es una tinción que lo que busca es poder evidenciar la presencia de microorganismos presentes en una determinada muestra en cuanto a forma, agrupación y por supuesto a tipo de pared. Christian Gram en el año 1883, cuando la postuló, buscaba entonces verificar, evidenciar bacterias que están infectando tejido y por lo tanto ideó esta tinción para una buena observación, ¿ya? Porque las muestras, muchas veces los microorganismos hay que prepararlos para la observación, no es llegar y mirar. Su método consistía en que una vez preparado un frotis, ¿ya? Un frotis es una muestra determinada de microorganismos, una alícuota, una cierta cantidad, extendida sobre la superficie de un portaobjetos, la cual debe ser fijada para posteriormente aplicar método de tinción, y fijada, justamente como lo vamos a conocer después, para que las células permanezcan en el cristal y soporten los tratamientos de tinción, que no se despeguen, que no salgan de ahí, no se remuevan. Por lo tanto, en su método, a partir del frotis, entonces se aplicaban estos cuatro elementos reactivos. El número uno dice violeta cristal por un minuto. El violeta cristal es un colorante básico en la microscopía. Eh, es muy afín con las células. Las células son muy afines con los colorantes básicos, en general, todo tipo de células. Ese elemento reactivo, violeta cristal, se le llama en la tinción de Gram como el colorante principal. Es el primero en tomar contacto con la muestra, se adiciona a la muestra para teñirla. Posteriormente, se le aplica, luego de este paso, por supuesto, y un lavado entre medio, se le aplica el Lugol o la solución yodo y yodura de potasio que aparece acá, la iodina de Gram. Y esta solución hace soluble al yodo para que este yodo pueda interactuar con el violeta cristal una vez que se junten en la célula, particularmente las envolturas. Se le aplica durante un minuto también. Algunos recomiendan incluso cebar, aplicar unas gotas antes de aplicar el minuto, para mejorar la respuesta. Posterior, ¿cierto? Se lava y viene el tercer paso, que es el decolorante, conocido como el alcohol gram, constituido por un 60% de etanol y 40% de acetona. Solo se aplica unos segundos, no más allá de 20, y tiene la función o cumple el rol de decolorar, de arrastrar, de remover todo el exceso de los elementos anteriores para que el campo visual posteriormente en el microscopio se vea limpio, se vea, ¿cierto? Se pueda observar sin mayores interferencias, restos de cristales de colorantes, nada de eso. Artefactos, como se les suele llamar en la microbiología. Elementos que no son la muestra, pero que están ahí y que pueden entorpecer la observación. Pueden llevar a confusión incluso. Entonces el decolorante lo que busca es eliminar todo ese colorante que está por fuera de las células, entre las células, para que se vea una nítida observación. Hasta ahí, todo bien. Pero rápidamente encontró Christian Gram que algunas células se teñían y otras no se teñían cuando aplicaba este procedimiento, ¿ya?
y por lo tanto agregó un cuarto elemento reactivo que es la safranina, que es un colorante de contraste para aquellas células que no quedaban teñidas. Es decir, que una vez que aplicaba el decolorante, además de remover todo aquel elemento de tintes, digamos, que quedaba entre las células, también retiraba el colorante de las células. Y observaba que habían células que quedan como transparentes, casi transparentes, y otras que sí quedaban teñidas. Por lo tanto, al agregar la safranina, este colorante de contraste, encontró entonces que ahora sí quedaban teñidas aquellas células que se decoloraban. Por lo tanto, así quedó configurada finalmente la tensión de Gram con estos cuatro elementos reactivos. El violeta cristal, que es el colorante principal, el cual interactúa con el yodo del Lugol y forman un complejo que se llama violeta cristal yodo, que es insoluble en agua, pero que es soluble en el decolorante y por lo tanto se puede retirar con el decolorante todos los excesos de él. Y la safranina para aquellas células que no se tiñen con los pasos anteriores. ¿Se fijan? Así entonces, es un tratamiento estándar que se le aplica a cualquier célula, independiente de la naturaleza de esta, se le aplica igual y por lo tanto algunas responderán de una forma o responderán de otra. ¿Cuáles son esas respuestas? Quedar teñida con el colorante principal, que está unido al yodo, que tiene un tono violáceo, o quedar teñida de un tono rojizo, producto de azafranina. Esas son las respuestas de la tinción de Gram, esas dos. ¿Qué implican esas dos respuestas? Bueno, diferencias en la pared. ¿Preguntas hasta aquí, antes de ir al procedimiento? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Mire, sí. Ya, veamos el procedimiento para que lo vayan comprendiendo. Es solo una introducción. Bien, voy a entrar a la página web de la Universidad Estatal de Michigan para que podamos ver, y particularmente a la parte de tinción de Gram, para que veamos el procedimiento, a grosso modo. Ya, pueden ver un pantallazo verde-blanco que dice Laboratorio de Bacteriología Interactivo Virtual. ¿Se pueden ver? Ya. Bajito, por favor. Bien, voy a entrar al módulo. Ya. Ahora ustedes deberían estar viendo un pantallazo negro. Arriba dice tinción Gram, Gram-Stein. ¿Ya? ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Ya. Excelente. Si alguien no lo ve, por favor avise. Entonces vamos a comenzar con el recuadro que dice Start. ¿Ya? Aquí ustedes van a ver primero una pequeña animación y posteriormente yo tomo eso y lo completo con acciones, digamos, a voluntad. ¿Ya? Bien. Ahí se ve una asa bacteriológica metálica con filamento metálico terminado en argolla para tomar un poco de una muestra de células y se deposita sobre el cristal, que es un portaobjeto, para generar el frotis. Generalmente eso también se dispersa sobre la superficie, se hace una capita. ¿Para qué? Para que las células queden distanciadas unas de otras y se puedan observar bien. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos el frotis secado, pero no está fijado. Se le dio un tiempo a temperatura ambiente. Lo ideal en realidad es calentarlo un poquito a los aires del mechero, al aire caliente, digamos, como para que se seque más rápido. ¿Para qué? Para que posteriormente el tratamiento de fijación, esa agua no hierva y se dañe la muestra. La idea es aplicar calor a las células en seco. Bueno, aquí tenemos los reactivos. Aquí está el violeta cristal, el colorante principal, el cual se aplica un minuto. Aquí está la iodina de Gram o Lugol, que también se aplica un minuto. Es decir, el decolorante que está por acá, que es el alcohol Gram, 60% de etanol y 40% de acetona, dijimos, no más de 20 segundos, entre 10 a 20 segundos. Y acá finalmente está el colorante de contraste, que es la safranina, un minuto. Ambos
safranina y violeta cristal son colorantes básicos. Tenemos agua destilada para los lavados correspondientes, ¿cierto? Y el mechero de Bunsen, que es el mechero a gas que se usa por excelencia para este tipo de preparación. Ahí tenemos el mechero encendido, ¿cierto? Llama azul, combustión completa. Y acá arriba, en el sector superior izquierdo, está el portaobjetos con la muestra de células, que está extendida sobre el portaobjetos, pero probablemente están vivas aún. El proceso de fijación lo que busca es que las células no solamente mueran con el tratamiento, sino que también se peguen al cristal, se adhieran, para que toleren y soporten el posterior tratamiento con todos los elementos reactivos que vienen después, que muchos de ellos están hechos a base de alcohol y que podrían eventualmente sacar, remover las células de acá y no queremos que se pierdan, porque necesitamos observar. Por lo tanto, en eso consiste fijar, desnaturalizar las proteínas de las envolturas para que las células se vuelvan, por decirlo así, pegajosas, chiclosas y se queden adheridas al cristal. Y si se pierde algo, que sea lo menos, producto del tratamiento, producto de la tinción. Entonces, vamos a sacar ahí y vamos a proceder a la fijación. Si no está seco, uno generalmente lo que hace es calentar a los aires del mechero de esta forma. Pero una vez que ya está seco, la fijación corresponde a 3 golpes de calor por el lado contrario, de esta forma. Un par de segundos por pasada. La idea no es quemar las células, no es deformarlas, no es destruirlas, solamente darles un golpe de calor para que se desnaturalicen entonces estas proteínas de las envolturas, esos péptidos, y se queden pegadas al cristal. Entonces se le da más o menos una pasada y se esperan unos segundos, medio minuto para la siguiente y así. La idea es que no acumule el calor, sino más bien sean golpes de calor. Una segunda pasada, ¿me fijan? Y por último, una tercera y final. Y con eso ya estarían las células prácticamente, ¿cierto?, pegadas, adheridas. Y claramente estarían muertas. Entonces ahora viene el procedimiento de coloración o de tinción de Gram propiamente tal. Primero entonces se aplica el violeta cristal, abundantemente, que cubra toda la zona de la muestra, por supuesto, y se deja actuar por un minuto. La idea es que penetre las envolturas, ¿ya? Una vez cumplido este tiempo, este colorante debe ser retirado con agua destilada, en un lavamanos, por supuesto, o en algún recipiente. Sigue mojado, pero no importa. Posteriormente se aplica el Lugol durante un minuto. Aquí, como les decía, algunos le ponen unas gotas, lo botan y después le aplican el minuto. Ceban, eliminan el exceso de agua con el mismo Lugol. Una vez que se cumple ese minuto, que es muy importante, se lava. En ese tiempo, el Lugol también penetró las envolturas y el yodo interactuó con el violeta cristal que estaba en las células y generaron ese complejo insoluble en agua que es el cristal violeta yodo. Ese complejo que vamos a intentar ahora quitárselo con el alcohol, con el decolorante. Pero resulta que no todas las células se pueden decolorar. Y ahí está la gracia. ¿De qué va a depender? Del tipo de pared. Entonces aplicamos el alcohol. Algunos prefieren dejar incluso corriendo el alcohol, otros, ¿cierto? Unas gotas arriba y no más de 20 segundos, por supuesto, y lavar. Y por último, un minuto del colorante de contraste, que es la safranina, otro colorante básico, pero esta vez de color rojo, rosado. Se deja actuar en aproximadamente un minuto y posteriormente se lava. El portaobjeto, por supuesto, está mojado y generalmente se pasa se toca nomás con un papel absorbente y después se seca el mechero. Porque para observar al microscopio tiene que estar seco el portaobjeto. No lo podemos llevar así mojado para la observación.
Bien, veamos ejemplos de muestras. Hay varias. Vámonos primero, por ejemplo, a esta que es más evidente, esta es más grande. Esta. Fíjense ustedes, aquí hay una muestra de la aplicación de una tinción de Gram a una determinada, a un par de determinadas especies, Bacillus anthracis y Bacillus megaterium, ambos especies ambientales. Bacillus anthracis, entre comillas, es el agente etiológico del anthrax o carbunco, y el Bacillus megaterium. Bueno, acá en esta imagen entonces ven bacilos. Se ven bacilos, que son estas células largas, estas células baciliformes, células en forma de bastón alargadas, con este tono violáceo, un azuloso. Es decir, lo quedaron teñidas rosadas, si no bien azulosos a violáceos. ¿Eso qué significa? Que responden en forma positiva a la tinción de Gram debido a su pared. Tiene una pared gruesa. ¿Han podido ver el tema de la pared celular ya en la teoría? ¿El semestre pasado? ¿Escuché bien? Ayer, ayer ¿La estuvimos pared revisando, celular? Pues, me refiero en microbiología, en la asignatura. En esta asignatura, ¿han visto ya la pared celular? ayer estuvimos revisando un poco de la diferencia, que uno era más grueso, la otra más delgadita, y tenían diferentes pequeñas. Ya. Bueno, entonces no me parece bien porque justamente debía haber estado esto más o menos abordado ya como para que no sea un conocimiento tan extraño para ustedes, no sea una materia tan difícil de comprender. Entonces, acá, en esta especie que se tiñó azulosa, violácea, tenemos un tipo de pared. Estamos viendo que es un bacilo, eso nos lo permite la atención. Estamos viendo además que está agrupado en cadenas. Fíjense, hay muchas cadenas acá, ambas especies son en cadenas. Los Bacillus megatherium son bacilos grandes, de ahí su nombre, megatherium. Por lo tanto, por ende, este debería ser un Bacillus megatherium. Estos más grandotes, las más grandes. Y el Bacillus anthracis suelen ser un poco más pequeños, que suelen ser estos más cortos. Eso es el Bacillus anthracis. ¿Ya? Este de acá, por ejemplo. Bacillus megatherium, Bacillus anthracis. Se nota la diferencia. Están en cadenas, ambos, y además responden positivo a la tinción de Gram, con lo cual también nos dice que tienen una pared gruesa. Una pared en la cual está constituido de muchas capas, de un elemento central que se llama el peptidoglicano, que constituye, ¿cierto?, el ladrillo de esa pared, ¿ya? Repetido n veces, formando fibras, formando capas y capas sobre capas, una pared. Es decir, una estructura, en definitiva, que contiene todo el resto de la célula, pero que también le da protección, ¿cierto? Y le confiere ciertas propiedades adicionales a ella. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Veamos otro ejemplo. Acá hay otro. Acá tenemos bacterias cocáceas, es decir, aproximadamente esféricas, también llamadas cocos, agrupados en cadenas. Las cocáceas son bastante pequeñas, no miden más allá de una micra de diámetro en general. En cambio, los bacilos anteriores miden aproximadamente una micra, pero de diámetro, pero de largo pueden ser 4 a 5 micras sin problema, y más en el caso del megaterio. Por lo tanto, eh, como ustedes pueden ver acá, tenemos una configuración distinta, células con forma distinta, células de forma cocácea y agrupadas en cadenas. Es decir, tenemos un streptococcus, que significa cocos en cadenas. Strepto significa cadenas. Streptococcus piógeno. Nos dice algo más interesante, que es piógeno. Los organismos que suelen llamarse piógenos en general son aquellos organismos que son generadores de purulencia, de pus, de materia. Por eso se le llama piógenes.
Bueno, aquí tenemos uno. ¿Se fijan? Generalmente se puede encontrar este en la garganta. Y a veces genera algunos cuadros de faringoamigdalitis o amigdalitis. Bueno, aquí lo ven. Respuesta gram positiva. De la tinción de gram tenemos estas dos grandes respuestas. Esta que es la positiva y otra que es la negativa. Y la negativa deberían verse rojos. Después vamos a tener que ver el fundamento por qué sucede eso, pero por ahora quedémonos con la respuesta. Aquí me dice cocos gram positivos en cadenas. Veamos otro ejemplo. A ver, son más chiquititos. Las cocáceas son bastante pequeñas, le aumentó un poquito más. Aquí vemos unas cocáceas. Se pueden fijar ahí, arriba, ¿cierto? Sector cuadrante hacia la izquierda, hacia el centro. Se ven varias cocáceas de a dos. Algunas están un poco más juntitos, parecía que forman un racimito, pero en realidad son varias de a dos juntas. ¿Ya? En la zona donde están más separadas se nota mejor que son de a dos. ¿Lo pueden ver? Esas serían bacterias de tipo esférica, ¿cierto? De tipo cocácea, aproximadamente esféricas, agrupadas de a dos, es decir, diplococos, que responden negativo a la tensión de Gram. O sea, es decir, se ven rosadas, a rojizas. Su respuesta es negativa, por lo tanto, su pared es distinta a los casos anteriores. La pared aquí más bien es de tipo delgada, es una pared delgada, en envolturas mucho más complejas. ¿Mm? En este tipo de envolturas se observa generalmente una membrana externa parecida a la membrana citoplasmática, una bicapa fosfolipídica, que tiene lipoproteínas, puede tener glicoproteínas, péptidos varios, proteínas varias. En cierto modo parecida a la membrana citoplasmática, porque es una bicapa fosfolipídica también, con varios elementos insertos, pero que tiene sus diferencias. La membrana citoplasmática vendría siendo la membrana interna y entre ambas un espacio periplásmico donde existiría una pared, y esa pared podría tener una o a lo más dos capas, una pared delgada. A diferencia del caso anterior, que puede ser 25, 50 capas como nada, digamos. Y eso hace que a la tensión de Gram, por ejemplo, a esta tensión tan importante que es la tensión de Gram, respondan de forma distinta. Vamos con otro ejemplo, ¿no? Para reforzar la idea. A ver, ¿qué es esto? Acá tenemos bacilos gram negativos, para que no se queden con la impresión de que todos los bacilos son gram positivos, ya que han podido ver que no todas las cocáceas son gram positivas también. Hay positivas y negativas, los bacilos también, hay positivos y negativos. Fíjense que acá podemos observar estos bacilos más finitos, ¿cierto? Más pequeños en relación a los primeros que observamos, pero que responden negativo a la tensión de Gram. O sea que tiene una pared delgada. Se ven rosados, se ven rojizos, de esta especie que es Pseudomonas aeruginosa. La anterior era una cocácea llamada Neisseria gonorrea, que es el agente etiológico de la gonorrea. Y este, ¿cierto? La Pseudomonas es una bacteria ambiental que se puede encontrar en el suelo, en el agua, sobre plantas eventualmente, pero que en la actualidad se ha transformado en un importante patógeno y agente infeccioso intrahospitalario, ¿no? Un agente nosocomial, como se le llama. Nosocomio significa hospital. O lo mismo que decir agente patógeno intrahospitalario en nuestro idioma. Por lo tanto, se ha transformado de ser una bacteria ambiental en una bacteria patógena. ¿No? Han habido varios agentes de este tipo que han estado evolucionando para ese lado, para nuestro perjuicio, lamentablemente. Se han transformado de organismos ambientales a organismos patógenos. Esta bacteria es muy interesante desde el punto de vista metabólico. Tiene muchas enzimas, tiene una capacidad de alimentarse de una gran cantidad de formas de materia orgánica. De hecho, en la industria, en cierta parte de la industria, la están usando
para biorremediar suelos y aguas contaminadas con hidrocarburos, petróleo, por ejemplo, degrada el petróleo, etcétera, ¿no? Pero sí hay unas variantes que son claramente peligrosas, por lo tanto es un organismo complicado, en realidad, no puede ser usado tan livianamente. Es muy, muy complicado y es muy resistente a antibióticos además. Degrada un montón de antibióticos. Bueno, y una más, esta es. Bueno, aquí tenemos un estafilococo, ¿cierto? Cocáceas en racimo, que respondieron gran positivo. Son bastante pequeñitas estos, pueden medir entre 0,5 y 1, más tirado para 0,5 micras, o sea, bastante chico. La micra es la medida usada por excelencia en la microbiología y corresponde a la milésima parte de un milímetro. Entonces, basado en ello, un milímetro dividido en 1000 partes, cada una de esas partes corresponde a una micra. Y estos miden media micra, 0,5, 0,7, 1 máximo. ¿Se fijan? Son bastante, bastante pequeños. Lo importante es que aquí se ven agrupados en racimos. ¿Ya? Se ve un poco mejor ahí. Algunos, por supuesto que mirando directamente no podría darle mayor nitidez al microscopio, pero bueno, es como quedó la foto. Eh, y se ven estos racimitos, ¿no? Estos grupitos. Entonces es una bacteria cocácea que se agrupa en racimos y que responde en forma positiva a la tinción de Gram, lo cual nos quiere decir, nos indica que tiene pared gruesa. ¿Se fijan? Entonces, una consulta. ¿Sí? Eh, si estuviéramos en este momento en el laboratorio y estuviéramos observando esa muestra, ¿con qué aumento estaríamos? ¿Perdón? O para estar, si estuviéramos en el laboratorio haciendo esas observaciones en microscopio, ¿estaríamos con qué tipo de aumento? Ya Estaríamos con con el, el, estaríamos con el lente de mayor aumento, con el 1000, con el 100 por, con el objetivo número 4, que es el de 1000 aumentos. Consigue 1000 aumentos, sumado por supuesto al aumento que dan los oculares arriba. Mm, pero ese es el que viene antes del que se le agrega esa gotita de aceite, ¿no? claro, justamente, en ese aumento. Las bacterias se observan en el de mayor aumento. Difícilmente se pueden observar en lentes más abajo. En Ya. el lente 3, las bacterias más grandes, eventualmente las levaduras quizás podrían verse. Mm, ya. La levadura podría verse, pero las bacterias difícil, difícil, no se ven en el lente 3 salvo que sea un vacilo muy grande. Las cocáceas serían invisibles, prácticamente se vería una mancha. El lente por excelencia para la microbiología es el lente de inmersión. Es ese que se usa para observar. A menos que el microbio sea grandote. Si es una ameba, que son bastante más grandes, eh, o una levadura grande, podrían verse en el 3, pero se recomienda el lente de inmersión en la microbiología, siempre, porque es el que nos va a dar mejor definición de la célula en cuanto a su fisonomía, en cuanto a su agrupación, en cuanto a su disposición. ¿Ya? Ya, Los otros, gracias. claro, los otros lentes del 3 son más usados en zoología, en botánica, del 3 hacia abajo, digamos. No necesitan más porque generalmente las células que se observan en esos campos son mucho más grandes. Una célula vegetal puede medir, no sé, hasta 100 micras, particularmente, y 100 micras es 100 veces más grande que un estafilococo, imagínense. Entonces no necesitan lente, ese lente en particular. Ya, vamos entonces a pasar. Ah, y por último, vamos a revisar esto y salir. Acá tenemos creo que- sí, tenemos una Haemophilus influenzae, es una bacteria irregular, cocobacilo se le suele llamar en la literatura. Aquí dice bacilo gram negativo pleiomórfico. Significa que son relativamente irregulares. Se observa acá que, claro, en algunas partes del frotis se observa mejor como bacilo y en otras partes no parece bacilo, parece algo menor.
Parece algo como, parece casi un coco en algunas partes del frote, si ustedes lo pueden ver hacia la derecha, hacia abajo, o en el último cuadrante, o hacia el centro, hacia arriba, del centro hacia arriba, también se observan algunos bacilos tan cortos y tan chatitos y relativamente redonditos que parece casi una cocácea. También se les suele llamar cocobacilos por lo mismo. Pleiomórficos significa que son relativamente irregulares, tienen como forma de bacilo, pero también tienen algo de forma de cocácea. Las formas de las bacterias suelen ser cocos, bacilos y espiraladas o espirilos, ¿ya? Donde están las espiroquetas, los espirilos propiamente tales, y los vibrios, que son como forma de coma, una curva incompleta, son cortitos, dobladitos, parecen como la coma, digamos, de la ortografía. Em, y pueden haber otras formas, por supuesto, filamentosas, cuadradas, estrelladas, que se han descubierto recientemente, eh, o otras con apéndices de anclaje, etcétera. Pero en general, en los procariontes y en las bacterias, las formas básicas son tres: esféricas, llamadas cocos; alargadas, con forma de bastones, llamadas bacilos; y las formas curvadas, donde están los espirilos, espiroqueta y vidrio. Esas son como las formas básicas de las bacterias. Pero se dan estas situaciones excepcionales en unas pocas especies. Algunas de ellas se pueden encontrar como esta y otras veces en la cavidad oral, donde hay bacterias que tienen esta forma llamada cocobacilo o bacilo pleiomórfico. ¿Mm? Bueno, responde de gran positivo a la atención de son aisladas, es decir, que no se agrupan, son aisladas, eminentemente aisladas. Muchas veces las aisladas es posible verlas de a dos porque se están dividiendo, las pillamos justo en plena reproducción al momento de hacer el frote, y quedan ahí de a dos. Pero si no es eminentemente, mayoritariamente de a dos, entonces es probable que sea aislada y algunas se están dividiendo. Y además responde negativo a la tinción de Gram, por lo tanto significa que tiene una pared delgada, distinta, ¿no es cierto?, al caso de Staphylococcus aureus anterior. Ya, bien. em, Eso con respecto a la muestra. Ahora voy a salir de la herramienta virtual para darles una indicación. Nos vamos a tomar ahora 5 minutitos, los cuales ustedes van a tener que investigar sobre una especie que les voy a dar. Como somos poquitos acá, no voy a hacer los grupos porque los grupos van a trabajar para las evaluaciones. El otro lo hice trabajar en grupo porque eran varios, pero ustedes son muy pocos, así que le voy a dar individual mejor. Así abordamos mayor cantidad de especies con el mismo grupo. A ver, ¿qué van a hacer? Yo les voy a dar el nombre de una especie, ¿ya? Lo voy a anotar acá para que la puedan buscar. Le voy a dar el nombre de una especie y ustedes, en no más allá de 5 minutos, van a googlear y me van a decir qué encuentran respecto a la forma que pueda tener, a la agrupación que pueda tener y a la respuesta gram que se pueda encontrar en ella. Y después al final vamos a hablar del fundamento. Con eso vamos a terminar cómo es que se retiene entonces el colorante principal. ¿Ya? ¿Les parece? Ahí nos comparte después cada uno la información que recabó, que encontró. Y voy a anotar alguna especie. Voy a compartir este pantallazo para que puedan ver lo que estoy escribiendo. Fíjense, ahí anoté una especie, Salmonella typhi. Voy a anotar otra especie, Strobus thermophilus. Voy a anotar otra especie, mm, eh, Clostridium tetani. Sí, a ver, puede ser
vayan a casa con alguna que sea interesante. Vamos acá. Vamos aquí, Proteus. ¿Cuánto vemos en la clase? ¿5? Tengo 6 participantes, claro, 5. 6 debo ser yo el sexto. Y por último, vamos a poner la Proteus, ya, y puede ser un... Epidermis. Ya. Bien. Ya. Grupo 2 de biología de los microorganismos. Bien, la especie Salmonella typhi o Salmonella entérica, como se le llama ahora, eh, se lo voy a asignar al Bastián Acuña. ¿Ya? Bastián Acuña. Forma, agrupación y respuesta a la tinción de Gram. ¿Cómo reacciona la tinción de Gram? ¿Cómo se vería? Eso, básicamente eso. Cualquier otro detalle se los doy yo. Ahora, si encuentran algo interesante que quieran compartir, que les parezca ahí, sí, bueno, lo pueden mencionar también, si les interesó algo. Es posible que a alguien le aparezcan cosas que le parezcan curiosas o interesantes. Camila Fredes, Streptococcus thermophilus, ¿ya? Ya, profe. Constanza Hernández, Clostridium tetani. Aquí. Con Z, sí. Eh, Vayan buscando porque van a salir en el mismo orden. Eh, Catherine Flores, Proteus mirabilis. Ya, profe. Y por último, Valeria Campuzano con Streptococcus epidermidis. Ok. Ya. Valeria Campuzano. Ya, tienen a partir de ahora máximo 5 minutos. Y vamos a discutir posteriormente cada una de las muestras. Bien.
Ya, va quedando un minuto. Ya, muy bien. Vamos a comenzar entonces a revisar. Bastián, a ti te tocó la salmonela tifi. ¿Qué nos puedes indicar de ella? ¿Qué encontraste? Bacterias sí hay. Mm, ya. Mm, ya. Excelente. Entonces son bacilos. Claramente son bacilos. Ya. Bueno, responde negativo a la atención de Gram. Eso es un hecho porque se ve rosada. Es una bacteria eminentemente aislada. Bueno, el dato. Los otros datos son más que nada de cultivos. Vamos a ver después, posteriormente, algo más de cultivo, pero sí pueden verse a veces colonias negras en algunos medios de cultivo, producto de la generación de sulfuros. Pero eso es un tema que tiene que ver con el metabolismo y con los constituyentes que están presentes en el medio de cultivo. Que no los vamos a traer ahora para no enredar un poco tanto, digamos, complejizar tanto el asunto. Pero lo importante es eso. Ese es el agente etiológico de la fiebre tifoidea, por si acaso. ¿Mm? Eh, es un patógeno humano, básicamente un patógeno humano. Puede llegar al ser humano a través de sus reservorios, que suelen ser aves, las gallinas, por ejemplo. También hay reservorios humanos, es decir, hay personas que pueden tenerla en la vesícula biliar y estar constantemente produciendo muchas fecas con salmonelas, ¿ya? Y eso contamina las aguas en general, las aguas servidas, y estas aguas servidas si se usan para, sin tratamientos buenos, digamos, sin desinfecciones previas, se usan para regadíos, como se hacía hace mucho tiempo atrás, donde el agua servida directamente se sacaba para regar campos. Entonces se producían brotes importantes de fiebre tifoidea justamente por lo mismo. La fiebre tifoidea es una fiebre hemorrágica, es una fiebre entérica, es una diarrea con mucha fiebre, sobre todo a nivel intestinal, y puede ser incluso hasta sanguinolenta. Bueno, interesante. Aquí estamos viendo un germen, entonces tiene pared delgada y responde positivo a la tinción de grano. Acá tenemos un fruti que se ve más bonito. Ese es más o menos el tono en realidad. Está mezclado con otras especies y se ve otra cosa por entre medio. Se ven unas cocáceas metidas. Pero sí es la respuesta de la bacteria. Es muy parecida a la Escherichia coli. Ahí están sus colores, lo que menciona el compañero, de 2 a 4 milímetros. Ahí están. Esas son las colonias. Este es un agar, puede ser un agar macón, que podemos hablar de los medios de cultivo. Esas son sus colonias. Las más chiquititas es porque están creciendo muy juntas, ¿no? Pero ahí están más separaditas, por lo tanto se expresan mejor.
Lo importante entonces es decir que es un bacilo y que responde de forma negativa a la definición de Gram. Tiene una flagilación perítrica, decía el compañero. Significa que tiene flagelos por toda la célula, como se ve acá. Eso significa flagelación perítrica. Está llena de flagelos por todo alrededor de la célula. Por lo tanto, es móvil. Los flagelos tienden a doblarse en una dirección para poder dirigir a la célula en un trayecto. Porque si todos dieran vuelta en el mismo sentido que están acá, no iría a ninguna parte. Estaría vuelta ahí mismo, prácticamente. Pero no, tienden a doblarse. Y todas girar hacia más o menos una dirección y por lo tanto se movería. Da un tumbo, se desordenan los flagelos, se vuelven a reordenar y irían en otra dirección. Da otro tumbo y así. Así se mueven. En fin. Muy bien, me parece bien. ¿Qué tiene alguna pregunta que quieran hacer de eso? Antes de pasar a la siguiente. Ya, Camila Fredes tiene la muestra llamada Streptococcus thermophilus. ¿Qué nos puede compartir? Ya, ¿Qué nos puede decir? encontré que es una bacteria ácido láctico de importancia en la industria alimentaria y se utiliza como cultivo inicial para la elaboración de productos lácteos fermentados, como el yogur y el queso. Y también que visto al gram se observa como cocos de 0,7 a 0,9 UM de diámetros gram positivo, que se disponen en paredes o cadenas de longitud variable. Ya. Y eso, que sale mucha información. Ah, entre comillas, el compañero anterior hablaba de metros, entre comillas, en micrómetros, entre comillas, no metros. Me acabo de recordar que había dicho que medían 2 a 3 metros de largo, es mucho. ¿No? Es 2 a 3 micras en realidad, que es la milésima parte de un milímetro, es micrómetro. Bueno, acá tenemos la imagen de algunos Streptococcus thermophilus, ¿ya? Tenemos algún frotis bueno, este puede ser. Tenemos unas imágenes, una que se ve casi negruzco, un violáceo oscuro, negruzco, ese es un poco mejor. Ahí están, parecido al Streptococcus muta, de hecho, muy parecido. Esa es A la que ver, sale acá en la imagen. y que todos estos se parecen, ¿no? Estos Streptococcus. Uno más que sea el real, digamos. ¿No? Eso es una medida. Bueno, lo interesante, lo importante, es que esta bacteria es efectivamente una cocácea que el, eh, tiene esta disposición en cadenas, se agrupan cadenas cortas, 4 individuos, un poco más, un poco menos, así, y que responde positivo a la tensión de Gram. ¿Qué quiere decir que responda positivo? ¿Que tiene pared de qué tipo? Gruesa, delgada. Gracias. Sí, tiene una pared gruesa. Por lo tanto, retiene el colorante principal, eso significa. Ahí vamos viendo eso al final. Y es una bacteria que se le llama comúnmente como bacterias acidolácticas, tal como muchos lactobacilos. Se les conoce también como lactococos a los Streptococcus thermophilus. Existen los lactobacilos y también existen los lactococos. Los lactococos no son tan famosos como los lactobacilos, pero también son bacterias lácticas y algunos de ellos, como termófilos, también pueden ser probióticos. ¿Ya? Así que no todos los probióticos son bacilos tampoco. Hay probióticos que son levaduras y ni siquiera es una bacteria, es un hongo. Así como hay probióticos dentro de las bacterias con distintas formas, incluso distintas a esta también, como las bifidobacterias. Bueno, acá tenemos entonces ese Streptococcus termófilo y el sector derecho superior, ¿no? El aspecto que toma.
¿ya? El principal producto del metabolismo de esta bacteria es el ácido láctico. Por eso se le llaman bacterias ácido láctico, igual que muchos lactobacilos. El ácido láctico es un potente, digamos, antimicrobiano, entre comillas. ¿No? Es uno de los tipos de fermentaciones, de los productos de la fermentación. Así como hay fermentaciones que producen alcohol, hay fermentaciones lácticas que producen ácido láctico. Es otro tipo de fermentación. Y hay otro tipo de fermentaciones que producen otros ácidos, como el ácido butírico, el ácido acético. ¿No? Es una de tantas fermentaciones. Bien. ¿Algo más que agregar? ¿Alguna pregunta? Bien. Pasamos entonces al siguiente, con la Clostridium tetani. ¿Mm? ¿Tiene información por ahí? La compañera Constanza Hernández. Sí, aquí tengo, espera. Es la bacteria que genera aquí voy a decir el tétano. Dice aquí que es un bacilo gran positivo que pertenece a la familia Clostridiaceae. Ya, escuchamos un Y poco. sí, se escucha bajito. Se tiene de un color azul. Ya, Dice que tras 24 horas de crecimiento tienden a perder la coloración gran. Eso me llamó la atención. ¿Qué pasa? Y aparecen señales de color rojo. Su tamaño está entre los 0.3 o 2 micras por 1.5 micras. ya, Y lo otro que dice es que forman una endosfera terminal esférica de mayor diámetro que la célula vegetativa. ok. Y dentro de los efectos que produce es que libera una neurotoxina que es responsable de la enfermedad del tétano y que bloquea las señales nerviosas de la médula espinal hacia los músculos, causando espasmos intensos y dolorosos. Ya. Bien. Entonces el Clostridium tetani es un bacilo. Claramente es un bacilo. Aquí tenemos imágenes de bacilos. Ahí tenemos uno. La compañera nos dijo que tenía incluso una espora terminal, como se puede ver ahí. Ahí se ve deformándolo incluso uno de los extremos. Dentro tiene una endospora. O sea que es esporulador, lo cual lo hace muy resistente por lo menos, porque las esporas em, son una parte del ciclo de vida de estas especies, que se le llama comúnmente como el ciclo de vida resistente o latente. La espora puede ser viable por décadas en el suelo. Son bacterias que viven en el suelo. Son bacilos aislados, son gram positivos, aquí se ven azules. Dijo la compañera que podían verse rosados en algún momento. Sí, es posible, porque si tiene mucho tiempo, resulta que producen una endospora y esta tiene que quedar liberada al ambiente y por lo tanto tiene que degenerar la célula, degradarse y por lo tanto pierde integridad la pared, se empiezan a destruir las envolturas para liberar la espora. Entonces, en esos momentos, si uno lo tiñe con Gram, no se tiñe con el colorante principal justamente por eso, porque no tiene una pared celular íntegra, ¿ya? Porque está en proceso de liberar la espora, puede ser más bien como esto, si es que la espora ya está relativamente madura, en vez de verse azul, digamos. Por lo tanto, si uno le hace una tinción de Gram antes de las 24 horas, 18 horas idealmente, debería verse azulita sin problema, o violácea. Pero si ya la espora está madura, pasa mucho tiempo, empieza a tomar tonos ya más bien ambiguos, a rojizo, quizás como esto. Se empieza como a confundir. Y si pasa mal tiempo, se deben ver todas rosadas ya porque están perdiendo las paredes para liberar la espora. Tiene que degenerar la célula para que se libere esa espora. La espora, cuando encuentre las condiciones necesarias para el desarrollo, va a germinar y va a desarrollar nuevamente una célula.
Es como si fuera una semilla, por decirlo así. La célula se transforma en espora y después la espora se transforma en célula nuevamente. Va alternando. La célula puede vivir minutos, unas pocas horas, como mucho en algunas especies que por pero la espora puede vivir años, algunos dicen décadas, siglos, incluso milenios o incluso más. No se sabe cuánto puede vivir una espora, pero seguro que 50, 100 años lo hacen porque se han visto germinar esporas guardadas en laboratorio con casi 100 años, otras con 50 años, otras con 40 años, y vuelven a desarrollar una bacteria. Entonces no se sabe. Algunos incluso han dicho que han encontrado esporas en sarcófagos de faraones en Egipto. Esas esporas las han puesto en medio de cultivos, han germinado y se han desarrollado las bacterias. De esporas que supuestamente podían tener 5.000 o más años. Por lo tanto, no se sabe exactamente cuánto puede ser la viabilidad de una espora, pero pareciera ser mucho tiempo. Y algunos dicen posiblemente sean eternamente viables. Resistente al calor, la temperatura, la radiación, UV, gamma, X, es decir, radiaciones ionizantes y no ionizantes, resistente a todo tipo de radiaciones, a la desecación, a los agentes químicos como el alcohol, el amonio cuaternario, resistente al calor, puede estar en agua hirviente durante horas, esas esporas no se destruyen, etcétera. Son casi invulnerables. Hay algunos gérmenes como este, que es categoría 2 y otros que son categoría 1 que son más peligrosos, que son realmente complicados. El categoría 1 es aquel organismo que puede ser usado como arma biológica, porque es altamente infeccioso. El Clostridium tetani no, debe ser categoría 2, ¿no? Creo, porque el tétano no es contagioso. El que lo adquiere muere con ese asunto, pero él no contagia a otros. En cambio, el anthrax, por ejemplo, lo tiene él y cualquiera de los que esté cercano. Es mucho más grave. En fin. Bien. ¿Alguna consulta? Antes de pasar al siguiente. Ya, Proteus mirabilis. Yo, profe, La Catherine. Cuéntenos. eh, dentro de la información que estuve buscando, ¿Ya? dice que es un bacilo, tiene la forma de un bacilo ¿Ya? y es gram negativo, por lo que su tinción provoca que quede de un color rojo o rosa. En la imagen se mostraba. Es, eh, vive en el suelo y en el agua. Y cuando éste se encuentra en el organismo, en el ser humano, eh, puede provocar grandes niveles de ureasa porque se ubica en el tracto gastrointestinal y puede llegar a provocar infecciones en la vía urinaria. Ya. Es uno de los agentes etiológicos de algunas infecciones urinarias. No es el único. Las infecciones urinarias pueden tener otros agentes también. Algunas Escherichia coli también. O Escherichia coli, pero sí también está involucrado el Proteus mirabilis. Algunas cepas del Proteus que pueden ser peligrosas. Algunas cepas, me refiero a algunas variantes de esta especie. A ver. Ya es un bacilo pequeño, bacilo corto, aislado, gram negativo. Es móvil también. También tiene flagelación con parecido a las salmonelas. Ya, un flote aquí, tinción de gram. Bueno, esto representa los proteus en general. SPP significa proteus, grupo, especies de proteus. A ver, mm, es muy parecido, como lo digo, a la Escherichia coli también en apariencia. Más o menos se ve como esto, sí, en realidad no es muy distinto. Se ve más o menos así, como cualquier enterobacteria, de esta forma. Esa es la apariencia. Como se ve rosado, entonces estamos frente a una bacteria que tiene pared delgada, no retiene el colorante principal. ¿Cuál es el colorante principal? El violeta cristal. Eso es lo que me interesa ahora que retenga. ¿Ya? Es una bacteria que está presente en el suelo, en el agua, también puede estar presente en nuestro intestino. ¿Mm?
Ahora, por supuesto que muchos de estos organismos y otros nosotros podemos tenerlos, podemos cargarlos incluso regularmente, pero no por eso nos enfermamos. Hay ciertos desencadenantes o, por decirlo así, ciertos factores que nos hacen proclive a enfermarnos. No nos enfermamos cada 5 minutos, ni todos los días, ni todo el año, solo de vez en cuando. Y eso es producto de una serie de factores que tienen que darse en una ecuación, digamos, para que se desencadene una enfermedad, una infección. Y si esa infección progresa, se puede transformar en una enfermedad. Ya. Y por último, veamos lo último antes que se nos vaya el tiempo. Staphylococcus epidermidis. ¿Ya? Em, yo encontré que es una especie bacteriana redonda del género Staphylococcus. Crece en grupos y racimos y vive generalmente en la piel humana. Fue descrita por Rosenbach en 1884 y infecta principalmente los equipos médicos, como los catéteres. Cuando la gente se hace operaciones, infecta las, ¿cómo se llaman? Las heridas y puede generar otros tipos de enfermedades. Aparte es muy resistente a los antibióticos y es inmóvil porque no presenta flagelo. Ya. Entonces es una bacteria esférica, más que redonda, esférica, digamos que relativamente esférica, es un coco. Se agrupa en racimos, como bien decía la compañera, y ¿qué tipo de pared tiene entonces? ¿Una pared gruesa, una pared delgada, conforme a Una la pared, respuesta? una pared gruesa, Una pared gruesa, entonces gran positivo. sí, Fijan, donde hay una sí. imagen bonita acá. Sí, el otro es muy parecido al Staphylococcus aureus, pero este es menos patógeno. De todos los estáfilos conocidos, que son como alrededor de 34, el más peligroso es Staphylococcus aureus. Ese tiene un potencial bastante amplio en términos patogénicos. Pero todos los demás, incluyendo la epidermidis, mm, no son tan patógenos, tampoco son tan peligrosos. O sea, es decir, pueden haber algunas variantes acá que quizás sean resistentes a antibióticos, que pudiesen generar infecciones en las heridas, pero eso es normal, eso es muy común de muchas bacterias de la piel, es habitante de la piel humana. Por eso no es raro que infecte catéteres o elementos médicos de gente que ha estado conectada, entubada, qué sé yo. Por eso es que siempre ese tipo de cosas hay que estarlas esterilizando. Hoy se usa mucho material desechable para eliminarlo, porque muchos microorganismos se van adhiriendo a este tipo de implementos, generando lo que se llaman las biopelículas, estratos de estas bacterias creciendo pegadas, y eso no, a veces ni siquiera los desinfectantes pueden removerla ni matarla. Por lo tanto, es mejor lo desechable, eliminarlo. Y esos elementos desechables se queman. Es mejor quemarlo antes de eliminarlo. Por lo tanto, ciertamente es una bacteria dentro de los estafilococos de las menos complicadas, mucho menos complicada que el aureus, y son un poquito más complicadas que otras estafilococos. Pero en lo global no es una bacteria muy complicada, salvo que uno tenga problemas en la piel, pero es el riesgo que tenemos todos al hacernos heridas en la piel, que es una barrera natural, ¿cierto?, de nuestro cuerpo, y si la dañamos, dejamos obviamente una vía de entrada para gérmenes a la dermis, a la subdermis, a los vasos, y con ello también le damos la entrada al torrente sanguíneo y la redistribución por todo el cuerpo. Y si ese germen tiene un potencial de hacernos daño, entonces estamos en problemas. ¿Mm? Pero no olvidemos que tenemos un sistema inmune, hay otros factores que podrían desencadenar, ¿cierto?, la enfermedad, pero que si están funcionando bien nuestro sistema inmune, estamos inmunocompetentes, estamos bien alimentados, bien nutridos, no estamos estresados, no tenemos terapias de químicos, remedios, antibióticos, un montón de cosas más entre medio, entonces deberíamos estar óptimos para defendernos, sin mayor complicación, así que no hay que asustarse por la vida tampoco, si no nos enfermamos a cada rato. Las enfermedades son producto muchas veces, o las infecciones son producto de también, no solamente el germen, sino que también de otros factores, entre ellos del sistema inmune. Nos alimentamos regularmente de esporas, de hongos, de bacterias, pasan en los alimentos, pero no por ello nos enfermamos de eso. Pasan sin pena ni gloria, sin siquiera poder germinar incluso a veces. Salen por las fecas a veces algunos organismos sin ni siquiera haber actuado.
Pero todo depende, ¿cierto?, que tengamos una microbiota sana en el intestino, que tengamos un sistema inmune activo y competente. Bueno, aquí tenemos imágenes de estafilococos, unos se ven mejor que otros, están más disgregados, pero es gran positivo, o sea, violáceo, azuloso, oscuro. Aquí hay unas imágenes de otros lados, se ve un poco mejor, ahí se ven mejor los racimos. ¿Se fijan? De esa manera, más o menos, se hace. Es muy parecido al Staphylococcus aureus, solo que sus colonias son diferentes. Mientras que el Staphylococcus aureus produce unas colonias doradas, amarillento doradas, por eso se le llama el estafilococo dorado. El epidermidis hace con unas colonias blancas, ¿no? Entonces se distingue el tiro en la placa cuando está creciendo. Es distinto a simple vista. Aunque el microscopio y la detección de Gram no es tan diferente, pero se diferencia en otros aspectos. Bien. Veamos el fundamento, por qué retiene y no retiene, y con eso terminamos. Ya, ahí me hacen las preguntas de rigor final y damos por terminado entonces este tema. Permítanme compartirles ahora lo que respecta al fundamento. A ver, fíjese usted acá en esta imagen que les voy a proyectar. eh, en una misma tinción de Gram, por supuesto, si la muestra no viene con una especie pura, por decirlo así, puede darse más de una respuesta. Por ejemplo, aquí mismo abajo, ¿se fijan? Bacilos Gram positivos, vibrios que tienen forma de coma, Gram negativos, y cocos, hay uno que es chiquito por aquí, uno chiquito por allá, y cocos Gram positivos, ahí, cocos Gram positivos, bacilos Gram positivos, y vibrios Gram negativos. ¿Mm? Pero si la especie ha sido cultivada y se ha aislado del resto de otras especies que pudieran estar compartiendo, por ejemplo, la misma muestra, se debería tener solo una respuesta que correspondiente a la especie en particular. Por eso es que en microbiología lo que se busca generalmente es aislar, realizar cultivos puros, de tal manera de que estemos seguros que lo que crece en el medio es solo la especie en cuestión, y ojalá todas derivadas de una misma célula, lo que se llaman cultivos puros, cultivos axénicos. Más adelante vamos a tener que hablar de eso. Fíjense acá una respuesta gram negativa clásica. ¿A qué se debe esta respuesta? Ahí tenemos que irnos a la pared celular. Voy a mostrarle esta imagen. Esta está mejor, porque es una imagen bastante simple de entender. Ustedes pueden ver acá estos estratos en violáceo correspondientes a la pared celular. Las bacterias se dividen en dos grandes grupos, en este, de la derecha, perdón, de la izquierda arriba, o en este otro, aquí de la derecha hacia abajo. Hay un grupo que por fuera de la membrana citoplasmática puede tener gruesas paredes compuestas por muchas capas de peptidoglucano. El peptidoglucano está representado por estos derivados de azúcar que están ahí. N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, 4 péptidos, y aquí unidos por un puente intercatenario de pentaglicina, en este caso, al siguiente peptidoglucano, ¿se fijan? De la otra capa. Esto es un ladrillo de la pared. Y esto, repetido N veces, hace una fibra. Esa fibra se dispone al lado de otras fibras y hacen una capa. Y hay capa sobre capa en alguna especie. Entonces esto, lo que vemos acá es una gruesa pared. Esta pared, cuando uno le agrega el violeta cristal, ingresa a la pared en estos espacios, porque no es una cosa compacta, sino que más bien es porosa, tiene espacio entre los estratos. Después, cuando uno agrega el lugol, el yodo interactúa con el violeta cristal en esta zona, sobre todo aquí, cercano a la membrana citoplasmática, quizá algo pueda, eventualmente pudiese ingresar, pero es lo mínimo. Y se genera el complejo en esta zona. Cuando se aplica el tercer elemento reactivo de la tinción de Gram, que es el alcohol Gram, el decolorante, el alcohol no solamente solubiliza el complejo cristal violeta yodo, que se formó del colorante principal con la iodina, sino que también puede eventualmente tener un efecto deshidratante. Nosotros que ahora nos estamos lavando las manos con alcohol gel, hay algunos alcoholes que no tienen glicerina, que no tienen aloe, entonces son como más desecantes. Si uno se agrega alcohol al 70 directo, nota que las manos se le resecan, ¿cierto? Bueno, tiene un efecto deshidratante y por lo tanto, ¿qué hace ese efecto acá en esta pared? Contrae los poros, aprieta los estratos, cierra un poco las porosidades, por lo tanto impide que salga ese complejo que está violeta yodo que se solubiliza en el alcohol. Entonces lo deja atrapado acá. El alcohol puede eventualmente retirar una capa o hasta dos capitas, pero
resulta que hay bacterias que tienen 25, 50 capas o más de esto. Entonces, con que pierdan 1 o 2 capas no hay problema. Hay suficiente para retener alta cantidad de peptidoglicano. Hay hartos peptidoglicano que retienen mucho colorante. Entonces, esas especies que retienen el colorante principal y que finalmente no se tiñen con la safranina, se les llama gram positivas, porque retienen el colorante principal, ¿cierto? Unido al yodo. En cambio, hay otra que tiene esta otra configuración, una membrana externa, una bicapa fosfolipídica, ¿cierto? Con una serie de elementos integrales insertos, un espacio periplasmático de consistencia gel donde hay una pared celular de 1 o 2 capas, hay proteínas de anclaje, hay enzima, hay un montón de cosas ahí también en este espacio, y una membrana interna que es la membrana citoplasmática. Resulta que también el violeta cristal y la solución yodo-yodurada de potasio ingresan a esta zona, se crea el complejo aquí en algunas partes, pero sin embargo el alcohol cuando se agrega este colorante disgrega, rompe esta bicapa fosfolipídica y por lo tanto la hace más porosa, la destruye parcialmente y eventualmente puede llegar a la pared, la cual también puede dañarla un poco. Sabemos que puede retirar 1 o 2 capas eventualmente, entonces imagínense el daño que puede hacer eso en algo que tiene 1 o 2 capas. Por lo tanto, es imposible que se retenga aquí el colorante principal unido al yodo cuando se aplica el alcohol gram, porque ese alcohol gram destruye parcialmente la membrana externa y daña eventualmente la pared. No suficientemente eh, óptima en este caso esta pared como para retener el colorante principal y por lo tanto se pierde y finalmente se tiñe con la safranina, que es lo último que se agregó. Y por último, eh, y en definitiva, por polaridad se va a unir a la membrana citoplasmática, lo que encuentre con polaridad adecuada se va a unir, no va a dejar teñida la célula. ¿Se fijan? Es decir, en el caso del alcohol, como daña esta membrana externa, solubiliza el complejo, es capaz de quitarlo de este tipo de envoltura. La pared, como es delgada, no ofrece resistencia ni retiene el colorante principal. Entonces se decolora y se tiñe con la safranina. En cambio, esta sí lo retiene, sí retiene el colorante principal, queda atrapado ahí. ¿Se entiende ahora la idea? ¿Quedó más o menos clara la idea? Sí, profesor. Entonces, aquellos que retienen el colorante principal se les ha tipificado como gram positivos, que corresponde a bacterias que tienen prácticamente el 90% de su envoltura constituida de pared celular. En cambio, el otro caso son bacterias que tienen una pared muy delgadita, no constituye más allá del 10% de la envoltura. A esas bacterias con pared delgada se les suele llamar las gram negativas porque no retienen el colorante principal. A eso se refiere con positivo y con negativo. ¿Ya? Puede haber un par de respuestas por ahí, gram no reactivas y gram variables, pero que son lo menos. ¿No? El 90% de las bacterias o son de un tipo o son del otro tipo que estamos hablando. Y el restante eh, pudiese no ser ninguna de las dos. Pero en general, ¿cierto? La mayoría forman parte de alguno de estos dos grupos. Para las otras, las gram no reactivas, las que no reaccionan porque pueden tener gruesas capas de ceras por fuera de las envolturas, por fuera de la pared, entonces impide que ingresen los colorantes. Bueno, hay tratamientos distintos, hay otro tipo de tinciones, por lo tanto, si uno tiñe algo y nota que no se tiñe, entonces tendrá que acudir a otro tipo de tinción. La literatura le recomendará una u otra. Pero ciertamente la tinción de Gram son o constituyen las más aplicadas en la microbiología, ¿no? Que es ciertamente la más importante. Bueno, las gran variables son un caso particular, pues suelen verse ambiguas, como se dicen como con los dos colorantes, ¿ya? Porque no tienen paredes tan gruesas ni tan delgadas, por lo tanto pierden mucho y retienen algo y también se tienen con el otro, entonces toman un tono ambiguo, pero son, como le digo, casos excepcionales en ambos casos. Bueno, vamos a quedar hasta acá, voy a pasar la lista. Bastián Acuña estaba presente. La Valeria Campuzano también estaba presente. Presente. Sí. Kelmis Escarate, ella no. Catherine Flores. Ahí está. Camila Fredes. La Camila Fredes. No está, pero sí estaba, ¿cierto? Sí, estaba. Se salió. Bueno.
Constanza Hernández, sí me habló. Y por último, la Javiera Tapia. La Javiera no sé si está, parece que nunca estuvo. Javiera Tapia no. ¿Estuvo la Javiera Tapia? Parece que no, ¿cierto? No, porque habíamos 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5 más. Y conmigo 6. Ahí está, ahí está. Muy bien. Los libero. Les deseo un excelente día. Que les vaya bien en todo. Por mi parte, dejo hasta acá. Y continuamos la próxima semana. Bien, Gracias, profe, gracias. No, que le profe. vaya Ya. bien. De nada, que les vaya bien. Buen día. Excelente día. Chao. Chao, chao.